Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, y hoy la primera lectura viene del libro de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, los grandes como los pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal y se sentó sobre ceniza, y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasteen ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 129 y el responsorio es: Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo el profeta Jonás
Ayer escuchamos cómo Jonás, cuando Dios lo llama para que vaya a Nínive, pues trata de huir y se embarca para irse a Tarsis, que es en aquellos tiempos, Tarsis representa el fin del mundo, el mundo conocido hasta entonces. Y Dios manda una gran tormenta, y después de esa tormenta, los marineros de la barca en la que va Jonás, pues muy divertidamente, en cierta manera, pues lo agarran y lo echan al agua. Se lo traga la ballena y ni la ballena, en cierta manera, puede aguantar tener a Jonás dentro de sí y lo vomita en tierra firme, ¿no? Así que finalmente parece que Jonás, renegando aún todavía, pues acepta el llamado y se encamina hacia Nínive. Aún va como un niño berrinchudo, pataleando y no a buenas, porque sabe que Dios es bueno, que Dios es compasivo y no es lo que Jonás quiere para esta ciudad de Nínive, que es la capital del imperio de Asiria, que son enemigos de Israel, que ya habían conquistado el reinado del norte, y se habían llevado a la crema innata al exilio. Y que Dios ahora demostrara compasión a estos enemigos de Israel, pues simplemente el profeta Jonás no puede soportar eso, y por eso trató de huir del Señor. Pero finalmente acepta el llamado y se encamina hacia Nínive. Y ahora tenemos la reacción de Nínive ante la proclamación de Dios por medio de Jonás, de este profeta o antiprofeta recalcitrante que simplemente no quiere ver que Dios sea justo, compasivo y amoroso con estos enemigos de Israel. Dice la lectura: en aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Así que se nos dice de que esta gran ciudad o capital de Asiria pues tenía unos 120,000 habitantes, ¿no? Así que en aquellos tiempos era una ciudad significante, y que todo un día le tomó a Jonás para cruzarla pregonando estas palabras del Señor, que Nínive se arrepintiera. Dentro de 40 días, el número 40 es muy simbólico, pues nos debe de recordar, por ejemplo, 40 días del diluvio, 40 años que el pueblo de Dios vagó por el desierto rumbo a la tierra prometida. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, antes de comenzar su ministerio público, pues se va al desierto y por 40 días está ahí en oración ante el Señor. Así que 40 es un número muy simbólico que resalta en las Sagradas Escrituras. Dice la lectura: los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Aquí tenemos 2 expresiones de arrepentimiento. Una, el ayuno, y después 2, el vestirse de sayal y sentarse sobre cenizas. Esto debe de sonar muy familiar para nosotros, pues es lo que hacemos para el miércoles de ceniza, cuando damos comienzo a la gran temporada de la Cuaresma, imponernos las cenizas, símbolos de arrepentimiento, símbolo del llamado a la conversión. Y es aquí lo que los ninivitas hacen en reacción a las palabras de Dios por medio del profeta Jonás. Ahora, esta es la historia que después Jesús utiliza cuando dice esas palabras fuertes en contra de los pueblos que no responden a su proclamación del reino que ya está entre ellos, ¿no? Y les dice Jesús de que la gente de Nínive pues se levantarán y condenarán a estos pueblos,
puesto que ellos, los ninivitas, se convirtieron cuando escucharon al profeta Jonás. Y aquí dice Jesús, hay alguien más grande que Jonás, ¿no? En cierta manera, esas palabras de Jesús de condenación a los pueblos donde Él predica y que no ve respuesta, no ve una reacción del pueblo de Dios hacia lo que Dios está llevando a cabo en Él y por medio de Él, y quizás manifiesta cierta frustración de Jesús mismo, comparándolo con la historia esta de Jonás y cómo el pueblo de Nínive se arrepiente. Ahora, si tomamos la historia del libro de Jonás como algo verdadero, pues sí sería algo impresionante, ¿no? De que Jesús lo utilizara como un ejemplo histórico. Pero sabemos hoy en día de que este libro de Jonás, más que un libro histórico, es más probable un cuento de moraleja que busca dar un mensaje al pueblo de Israel, un mensaje de apertura más allá del nacionalismo de Israel, un mensaje de tolerancia, un mensaje de estar abiertos a la presencia de Dios mucho más allá de los bordes del pueblo de Israel o del nacionalismo de Israel, ¿no? Porque en este libro de Jonás el tema central es de que Dios es compasivo con todos, con toda la creación. No simplemente con el pueblo de Israel, no simplemente con el pueblo judío, con el pueblo escogido, ¿no? Y este es el tema que con mucho sentido de humor, con ironía y sarcasmo, nos deja plasmado este bello libro de Jonás, porque nos deja bien claro en cómo cierta mentalidad del pueblo de Israel, de sentirse de que son los únicos, de sentirse de que por ser el pueblo escogido por Dios, de que solamente Dios habita entre ellos y que la gracia de Dios solamente es para ellos y que todos los otros pueblos fuera de Israel pues están condenados, de que no habrá perdón, de que no habrá misericordia, de que no habrá amor para ellos, ¿no? Y este libro pues nos dice todo lo contrario, que la gracia de Dios se desborda más allá de los límites del pueblo de Israel. Así que contradice este nacionalismo religioso o el sectarismo religioso de Israel, que solamente Dios es para ellos y no para nadie más. La noticia de las palabras de Jonás finalmente llegan al rey de Nínive, que se levanta del trono, se quita su manto y se vistió de sayal junto con todo su pueblo. Así que también el rey responde a este llamado de Dios por medio del profeta Jonás y también decide seguir las advertencias de Dios por medio del profeta y se somete a la reconciliación, a la conversión, al quitarse sus ropas lujosas y vestirse de sayal y sentarse en ceniza. Esto que hace el rey de Nínive también lo hará más adelante David, cuando reconoce el gran pecado que ha hecho al tomar a la esposa de uno de sus generales y después mandar matar al general mismo, y cuando el profeta le echa en cara su pecado, pues David reconoce su gran ofensa ante Dios y se viste de sayal y va y se sienta en cenizas, como manifestación de su reconocimiento de su terrible pecado, de su gran ofensa también contra Dios, y pidiendo que Dios lo perdone, lo reconcilie. Así que este rey de Nínive aquí está haciendo lo mismo, no solamente por sí mismo, sino también como un ejemplo para su pueblo. Dice, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Así que el rey decreta esto para toda la ciudad, que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado. Así que aún hasta los animales son incluidos en este ayuno, como manifestación de reconciliación y de conversión ante las palabras que Dios les da por medio del profeta Jonás. Que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios,
y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Así que también aquí entran dos aspectos muy interesantes. Uno, el colectivo como ciudad, como pueblo, y después el individual, ¿no? Y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Así que aquí hay dos niveles de reconciliación y de conversión, el personal y el colectivo. Y por colectivo nos referimos a las estructuras sociales, a las leyes que se establecen, que a veces son injustas, también a las estructuras que defendemos a capa y espada cuando sabemos que dividen a un pueblo o que favorecen a unos y después oprimen a otros, ¿no? Así que está la parte colectiva y la parte individual en este llamado al arrepentimiento y a la conversión. Y después dice el rey, quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Así que esta expresión de arrepentimiento a últimas no es para convencer a Dios o para controlar a Dios con nuestras acciones. Es una acción de arrepentimiento, pero a últimas la palabra y la decisión y el juicio pertenece a Dios. A Dios no se le manipula con nuestras acciones. A Dios no se le controla con nuestras devociones. Nuestra devoción es una expresión de confianza en Dios, una expresión de nuestra relación con Dios. Pero a últimas, la última palabra la tiene Dios, y es aquí lo que el rey reconoce cuando dice, quizá Dios se arrepienta, quizá Dios se arrepienta. La última palabra y el juicio le pertenece solamente a Dios. Y pide con cierta humildad, ¿no?, de que la expresión tanto de él como de su pueblo sea suficiente para que pueda aplacar el incendio de la ira de Dios y no mueran. Y ahora viene la reacción de Dios ante lo que la ciudad de Nínive, encabezado por el rey, están haciendo. Dice, cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles, ¿no? Así que el castigo de Dios, el castigo con el cual había amenazado a esta gran ciudad de Nínive, era un castigo condicionado según a la respuesta del llamado al arrepentimiento y a la conversión. Y después de ver el cambio, la intencionalidad del pueblo de convertirse, de arrepentirse, pues Dios determina de que no los castigará, ¿no? Y aquí esta historia nos deja claramente, ¿no?, que la gracia, el perdón de Dios no está limitado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de que Dios busca la redención, la salvación de todo cuanto existe. Si verdaderamente creemos en un Dios que es creador y el sostén de todo lo que Él ha creado, entonces hay solamente una creación, que tanto el pueblo, digamos, el del mundo cristiano, como el mundo judío, como el mundo hindú, como el mundo budista, o de otras religiones, o aún los que no profesan ninguna religión, de que somos parte del mismo Creador, ¿no? Y que por tanto Dios, en la intencionalidad de Dios, en la misericordia de Dios, como Dios lo vea necesario, que Dios busca salvar, busca rescatar a todo cuanto Dios ha creado. Y este es uno de los temas centrales de este libro de Jonás, de que la gracia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios no está limitado solo por el pueblo de Israel o por el nacionalismo del pueblo de Israel. Si verdaderamente profesamos de que tenemos un solo Creador, un solo Dios que es el sostén de todo cuanto Él ha creado, entonces todos los que somos parte de esta creación de Dios, en realidad somos hermanos, hermanas, somos parte de una misma familia, ¿no? Y aunque esto a veces nos cueste aceptarlo, pues es a lo que este libro de Jonás nos llama. Y particularmente cuando llegamos a Cristo, es a lo que nos llama, a la hermandad universal.
pues tenemos un solo Creador, un solo Dios Padre. Y este es el reto para nosotros, no solamente como iglesia cristiana católica, sino también como parte del reino de Dios, ¿no? Pasemos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo del Evangelio de Lucas. Ya desde fines del capítulo 9, Jesús planta cara hacia Jerusalén, que visita solamente una vez como adulto en su ministerio público, y que ahora va en rumbo hacia Jerusalén, donde llevará a su fin su misión, donde será rechazado, donde será condenado, crucificado, donde morirá y también donde resucitará. Así que Jesús ya va en camino hacia Jerusalén, y antes de llegar a Jerusalén, pues se detiene en este pueblo de Betania, donde se hospeda en la casa de Marta, María, y sabemos que tienen un hermano, Lázaro. Por medio del Evangelio de Juan sabemos de que Jesús visitaba regularmente a esta familia de las dos hermanas y el hermano Lázaro, y que cuando iba y venía a Jerusalén, hacía visita aquí en esta casa de ellos. Así que en su llegada a Jerusalén, para en Betania y se hospeda en esta casa de Marta, María y Lázaro. Dice el Evangelio: en aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. El hecho de que es Marta quien lo recibe, es muy probable de que Marta sea la mayor de los hermanos. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Esto es algo muy significante, particularmente considerando la sociedad patriarcal de aquellos tiempos, donde a la mujer no se le permitía ser educada. Y de tener a esta hermana de Marta a los pies de Jesús en una posición de un discípulo, es algo muy significante de que Jesús aceptara a una mujer como discípula. Jesús, ya en este Evangelio de Lucas, el Jesús de Lucas es un Jesús muy impresionante, es una mentalidad muy abierta, muy universal. Este Jesús de Lucas no se avergüenza de tener mujeres como discípulas. Ya en el capítulo 8 se nos dice de que varias mujeres lo acompañaban a él y lo ayudaban en el sostén de su misión con dinero, o sea, económicamente. Así que Jesús no se avergonzaba de tener mujeres discípulas entre aquellos que lo seguían, y tener a María aquí, que se sienta a los pies. Sentarse a los pies del Maestro es la posición de un discípulo, y es la posición que María aquí toma ante Jesús. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Jesús. Ahora, en la mentalidad judía, escuchar la palabra de Jesús no simplemente es el acto de oír. Escuchar es entender, escuchar es asimilar, y escuchar también es poner en práctica lo que uno entiende, asimila y ahora vive desde esa realidad que ha escuchado. Así que María representa esto, ¿no? María representa una discípula. Y repito, Jesús no se avergüenza y no le impide a María que tome esa posición. Ahora viene la reacción de Marta. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Marta aquí representa la actividad. En la vida religiosa, digamos, hay dos actitudes que se hablan mucho. Una es el activismo y la otra la contemplación, ¿no? Y tanto una como la otra son importantes. Por ejemplo, en el día de ayer escuchamos la parábola del buen samaritano, que en su activismo, en su atender al hombre que dejaron a medio morir en el camino, pues él responde ante esa necesidad, ante esa urgencia. Así que su activismo es algo dinámico, algo que responde a las urgencias, a las necesidades del prójimo. Y después tenemos la actividad contemplativa de escuchar, de ser formado, de ser iluminado por Dios mismo. ¿Para qué? Para poder discernir por dónde Dios nos llama
al activismo. No basta simplemente estar activo por activo. El activismo nuestro tiene que ser informado, tiene que ser guiado, tiene que ser iluminado por lo que Dios nos dice por medio de su palabra, por medio de su inspiración, por medio del Espíritu Santo. Así que tanto el activismo como el ser contemplativo son necesarios y fundamentales para la vida cristiana. Pero es el contemplar la palabra de Dios, el escucharla, el entenderla, el asimilarla, lo que hace posible después ponerla en práctica, el activismo. Y cuando nuestro activismo no está informado, no está guiado, no está inspirado por Dios, pues quizás malgastamos energías inútilmente. Cuando no es Dios quien nos inspira y quien nos guía, sino simplemente quizás otras motivaciones. Así que Jesús aquí le dice a Marta, Marta, te estás preocupando inútilmente, te inquietas, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se le quitará. ¿Qué es lo que Jesús corrige en Marta? Lo que Jesús corrige en Marta es su ansiedad, su preocupación quizás de querer hacerlo todo, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia cuando un activismo nace del amor, de la compasión, de un sentido de hospitalidad, y cuando un activismo es un activismo ansioso, nervioso, ¿no? Y entre uno y el otro hay una gran diferencia. Es un placer, es un gozo hermoso cuando uno está ante una persona que ofrece lo que tiene con gozo, con alegría, con paz, ¿no? Y en todo lo que hace, radia este sentido de entrega, este sentido de hermandad, este sentido de hospitalidad, que es lo que Marta no tiene en lo que está haciendo. Está muy preocupada quizás por hacerlo todo, ¿no? Y es lo que Jesús le corrige a Marta. Jesús no le está rechazando, no le está criticando su hospitalidad, porque en el mundo del Medio Oriente, aún hoy en día, la hospitalidad es algo sagrado, ¿no? Y esto Jesús no se lo está criticando. Lo que Jesús sí le está corrigiendo a Marta es su ansiedad nerviosa de querer hacerlo todo y que se siente imposible, ¿no? Yo creo que lo contrario ocurre cuando nosotros nos dejamos iluminar por Dios, nos dejamos influir por Dios, nos dejamos guiar por Dios hacia donde Dios nos llama en nuestro activismo. Y cuando nuestro activismo está orientado por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, entonces no hay ansiedad, no hay nerviosismo, porque sabemos de dónde viene la inspiración, de dónde viene la motivación, y de que solamente podemos rendir lo que está en nuestra capacidad, según lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y Dios no nos puede exigir más de lo que uno puede rendir. Y es lo que Marta no entiende. Así que María ha escogido la mejor parte. Y por mejor parte, aquí hay que llevar mucho cuidado de no poner a María en contra de Marta y Marta en contra de María. Porque, repito, tanto el activismo, la hospitalidad de Marta, como la postura contemplativa de María son tan necesarias y fundamental para la vida cristiana. María ha escogido la parte de ser instruida, de ser formada, para después también ser mandada, para ser las manos de Jesús mismo, para ser la voz de Jesús mismo, para ser la presencia de Jesús para otros, ¿no? Así que esto es lo que Jesús afirma en María, de que María ha escogido la postura de una discípula abierta a escuchar, abierta a entender, abierta a asimilar, para después también ser enviada como embajadora, como extensión de Jesús mismo, y es la postura a la cual todos somos llamados, ¿no? Así que es una historia muy interesante. Repito, no hay que poner a Marta en contraposición de María. En vez de verlas en contraposición, hay que verlas como complementarias, que representan tanto Marta como María dos posturas de la vida cristiana, la activa y la contemplativa. Y la activa
tiene que ser orientada, tiene que ser guiada, tiene que ser inspirada por aquel que nos llama y por aquel que nos envía. Y esto es lo que esta historia, bella historia, refleja para nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.